Ustedes y yo somos las personas que Cristo ha puesto en el mundo, como Felipe, para que otros tengan la experiencia del Señor, para que otros encuentren a Cristo. Pero Felipe hizo bien su trabajo y nosotros no hacemos nuestro trabajo bien hecho. Resulta que nosotros hacemos 1000 cosas, pero no llevamos a la gente a Cristo. No llevamos a la gente a Dios. No llevamos a la gente al Señor. Llevamos a la gente a una fiesta. Llevamos a la gente a unos 15 años. Llevamos a la gente a una parranda. Llevamos a la gente a un paseo. Llevamos a la gente a cualquier lugar. Pero a conocer a Cristo no lo llevamos. Pero a las cosas de Dios no lo llevamos. El mundo de hoy necesita muchos Felipes que lleven a la gente a conocer a Cristo. Y abro un paréntesis aquí. Un paréntesis. Ahorita, del 8 al 16 de junio, vamos a ir un grupo de peregrinos a Roma a conocer los lugares santos, a conocer el lugar donde el Papa tiene la audiencia con el Papa. Vamos a conocer el lugar donde murieron los cristianos, las basílicas en honor de San Pedro, de San Pablo, Santa María la Mayor, varios lugares extraordinarios. Si alguna persona quiere vivir este retiro o esta peregrinación, llame a Doris y dígale: Doris, yo quiero conocer a Jesucristo. Yo quiero vivir una experiencia con el Padre Luis Toro, yo quiero vivir una experiencia con el Padre Marcos Galvis y quiero ir a vivir una experiencia con Cristo. ¿Por qué hacemos las peregrinaciones? Para que la gente no solamente conozca y vaya a dar un paseo, o piense que es un guía turístico solamente, un paseo turístico, es solamente de paseo. No, usted se lleva su Biblia. Y allá el Padre Luis nos va a mostrar con la Biblia los lugares sagrados, consagrados a Dios, al Señor, para que usted pueda conocer a Jesucristo, para que usted pueda vivir esta experiencia. Cierro el paréntesis. Si alguien quiere ir, llame a Doris o escríbale un WhatsApp y dígale: queremos ir. Y eso es ahorita, dentro de pronto, si Dios quiere. Vamos a ir a México, ya están los cupos llenos, quedan pocos cupos para ir a Europa. Ahí está para que usted se inscriba, para que usted pueda participar. Felipe era de aquellos que hacía que la gente llegara a Jesús. Felipe era de aquellos que hacía que la gente se acercara a Jesús. Natanael no quería conocer a Jesús. Natanael no quería ir donde Jesús. Venga, encontramos, me decía: ¿qué cuento de qué va a salir bueno en Nazaret? Y cuando se encontró con Jesús, cambió la mentalidad. Ustedes y yo somos guías, somos personas que empujamos, somos esas personas, esos motorcitos que movemos a la gente. Y ya que ellos se encuentren con Cristo, que Cristo los transforme, que Cristo los cambie, que Cristo los renueve, que Cristo haga todo lo que quiera. Pero es el Señor el que va a transformar el corazón. Nosotros vamos a encaminar. Felipe llevó a Natanael y Natanael se encontró con Jesús. Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 12, nos va a mostrar nuevamente a Felipe en acción. Oigan, Hechos capítulo 8, versículo 12. Va a mostrar a Felipe que empezó a hablarle a la gente de Cristo. Había un hombre llamado Simón. Y ese Simón era un mago. Era mago. Y ese Simón hablaba a la gente y hacía arte de magia y todo el mundo estaba sorprendido. Pero resulta que dice Hechos capítulo 12 que en ese lugar llegó Felipe y se puso a hablar de Jesús. Y cuando Felipe se puso a hablar de Jesús, la gente dijo: dejamos al mago y nos vamos con Cristo. Dejamos las magias y nos vamos con... Y esa es la tarea de nosotros. La tarea de nosotros es ser Felipe en el mundo, luz del mundo, para que otros vayan a Cristo. Dejamos esa cosa y vámonos con Cristo. Miren cómo lo dice Hechos capítulo 8, versículo 12.
Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Versículo 9, vamos a retroceder un poquito para que ustedes vean cómo el mago los tenía todos embobados y atrapados. Pero la palabra que Felipe le predicaba fue más poderosa que la del mago y logró la transformación de todo. Hechos 8:9. Había llegado a la ciudad antes que Felipe un hombre llamado Simón. Tenía muy impresionada a la gente de Samaria con sus artes mágicas y se hacía pasar por un gran personaje. Todos estaban pendientes de él, pequeños y grandes, y decían: este hombre es la fuerza de Dios, pues se habla de un tal gran fuerza de Dios. Desde hacía tanto los tenía alucinados con sus artes mágicas y la gente lo seguía. Versículo 12. Pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías, tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse. Incluso Simón creyó y se hizo bautizar. Y no se apartaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que realizaba. Y después usted va a ver cómo Simón el mago quería comprar el poder de Felipe y quedó ciego por ávido, por pasarse de la raya, quedó ciego, lo dejaron ciego por querer comprar el poder de Dios. Entonces la Biblia nos enseña que Felipe no solamente recibió a los griegos, que Felipe predicaba la palabra, evangelizaba y se enfrentó a uno poderoso, un mago, que tenía a la gente atrapada, alucinada. Pero cuando Felipe se puso a hablar, cuando Felipe se puso a predicar, cuando Felipe se puso a evangelizar, a llevar la palabra, la gente cambió y la gente volvió a Cristo y dejaron al mago. Puede ser que sea más poderoso el teléfono que usted, sea más grande el teléfono que usted, pueda más el teléfono que usted, tenga más habilidad el teléfono que usted para que su hijo no vaya a la misa y quiera quedarse en el teléfono, en el televisor, o quiera quedarse en la habitación y un domingo no ir a misa. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Predicarle la palabra de Dios para que el poder de ese teléfono, ese televisor, lo que sea menos que lo que usted le vaya a decir con la palabra. Puede ser que la cama los domingos sea más fuerte y tenga más poder que usted y tenga más convencimiento y su esposo ahí se quede dormido. Pero cuando usted le predica la palabra de Dios y le habla de Jesucristo, entonces usted se va a dar cuenta que esa persona se va a levantar y va a ir a buscar a Cristo. Felipe es el personaje del encuentro con Cristo que lleva a la gente a Dios. Mire, ahí mismo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 8, versículo 26, otro ejemplo de Felipe. Felipe se encuentra con un etíope y le predica la palabra de Dios al etíope. Y el etíope es capaz de creer y de bautizarse y de cambiar su mentalidad. Oigan con atención. Un ángel del Señor se presentó a Felipe y le dijo: dirígete al sur por el camino que baja de Jerusalén a Gaza. No pasa nadie en estos momentos. Felipe levantó y se puso en camino. Y justamente pasó un etíope, un eunuco de Candace, reina de Etiopía, un alto funcionario al que la reina encargaba la administración de sus tesoros. Había ido a Jerusalén a rendir culto a Dios, así como los griegos, y ahora regresaba sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. El Espíritu le dijo al Felipe: acércate a ese carro y quédate pegado a su lado. Y mientras Felipe corría, le oía leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiendes lo que están leyendo? El etíope contestó: ¿cómo lo voy a entender si no tengo quien me lo explique? Enseguida lo invitó a Felipe a que subiera a sentarse a su lado.
El pasaje de las Escrituras que estaba leyendo era este: fue llevado como oveja al matadero, como cordero mundo ante el que lo trasquilaba, como cordero mudo ante el que lo trasquilaba, no abría su boca. Dice el versículo 34, el etíope le preguntó a Felipe: dime por favor a quién se refiere, ¿a sí mismo o a otro? Felipe entonces empezó a hablar y a anunciar a Jesús partiendo de este texto de las Escrituras. Y usted puede leerlo en su casa todo. La gente, ese etíope se convirtió, ese etíope cambió de vida, ese etíope pudo bautizarse, ese etíope pudo transformar su corazón. Hoy día necesitamos a esos Felipes que lleven a la gente a Dios, no que los aleje de Dios, no que los aparte de Dios. El etíope no entendía ni papa. El etíope venía de Jerusalén, del templo, y venía perdido. El ángel le dijo a Felipe: vaya, Felipe. Felipe fue, llegó, se puso a escuchar, le hizo la pregunta y dice, partiendo de ese pasaje, le explicó todo lo referente al profeta, todo lo referente al Señor. Saludos a Dora Rivera, gracias por su granito de arena, que el Señor le recompense. Entonces dice la palabra de Dios que Felipe fue a decírselo a Andrés. Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús y él respondió: ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre sea glorificado. Yo les aseguro que si el grano de trigo sembrado en tierra no muere, queda infecundo, pero si muere producirá mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se asegura para la vida eterna. ¿Por qué la gente conocía a Jesús? ¿Por qué la gente amaba a Jesús? ¿Por qué la gente quería a Jesús y estaba ansiosa de verlo, y estaba ansiosa de saludarlo, y estaba ansiosa de tocarlo? ¿Saben por qué? Porque Jesucristo se entregó, murió, se sacrificó, trabajó, entregó su vida por el Evangelio, se dio a la gente, tenían hambre y les daba de comer. La gente andaba como ovejas sin pastor y ahí estaba Cristo predicándole la palabra. La gente tenía enfermos y ahí estaba Jesucristo sanándolos. La gente iba a buscarlo en masa, venían de todos lados del mundo. Jesús fue el grano de trigo que murió para dar fruto, para no quedar infecundo. El día que nosotros los curas entendamos que entre más nos entreguemos al servicio, que entre más nos entreguemos a la palabra, que entre más nos entreguemos a la parroquia, a la predicación, a la evangelización, a la ayuda de las personas, más nosotros haremos que la gente se acerque a Cristo. Pero el día que ustedes y yo entendamos que entre más patanes, más groseros, más rebeldes, más exigentes, más complicados seamos en la parroquia, ese día nos quedaremos solos y la gente se irá, se largará a las sectas protestantes y dirá: en la iglesia me trataron mal, en la iglesia me humillaron, en la iglesia me dijeron esto, en la iglesia me dijeron aquello, por eso yo me largo y me voy de la iglesia. Y entonces ustedes y yo podremos comprender que hacen falta muchos Felipes que hablen de Cristo, porque Cristo entregó su vida por todos y así lo hicieron los apóstoles, y por eso la gente los amaba, los buscaba, los quería, y sobre todo Jesucristo, que fue tan cercano a la gente. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas, dice San Juan 10. El asalariado no. El que no es pastor no le importan las ovejas, pero el que es pastor, a ese sí le importan las ovejas. Que ustedes y yo en nuestros hogares seamos como Felipe de ahora en adelante. Que ustedes y yo llevemos a la gente a encontrarnos con Dios. Haz un propósito esta semana. Que ese familiar que no se ha confesado pueda ir a confesarse, pues. Que ese familiar que no ha ido a misa necesita de un Felipe que lo lleve a donde Jesús, a la Santa Misa. Que ese familiar que tiene la Biblia de adorno y no la lee,
usted pueda ir a leerla con ella. Que ese familiar que tiene el rosario allá en el horno y no lo sabe rezar, que usted le enseñe. Vamos a hacer el propósito. Que podamos nosotros en este día, como Felipe, tomar una decisión. ¿A cuál de nuestros amigos vamos a llevar a Jesús? ¿A cuál persona vamos a llevar a Jesús? Y que podamos en esta semana llevar a alguien a Jesús. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén.